Buenas noches España, buenas tardes América. En una noche más, pues en este proyecto ilusionante para llevar la historia universal pues a vuestras casas y a las casas de todos y además también para hacer una historia divertida, una historia interesante, pues tratando siempre pues todas las edades, desde la prehistoria pues hasta la edad contemporánea. Y en este caso, pues lo que vamos a hacer precisamente es pues llevaros la prehistoria precisamente a vuestras casas, un periodo importantísimo de muchísimos cambios, muchísimos, muchísimos datos que van surgiendo día a día y que y a cada momento precisamente pues nos va sorprendiendo. Y para ello tenemos a Bienvenido Martínez Navarro, que nos va a dar precisamente pues una clase magistral sobre todos los conocimientos que ha tenido y sobre todo su trabajo de años pues de campo, un trabajo también docente, pero también práctico en los mejores yacimientos pues a nivel mundial de la prehistoria. Y en este proyecto precisamente pues tengo que dar las gracias a mi gran amigo y cofundador Miguel Ángel López de la Asunción, que ha conseguido pues conmigo pues los dos pues poco a poco y con mucho esfuerzo y con muchas horas de trabajo pues conseguir precisamente pues llevar pues nuestra ilusión, pues hacerla real y materializar precisamente nuestro sueño, que es pues llevar a los mejores, ¿no? Pues al gran público. Y voy a dar precisamente, pues a presentar a cofundador conmigo precisamente de este grupo Locos por Nuestra Historia. Y Miguel Ángel, ¿qué decir de él? Que, bueno, Miguel Ángel es un amigo, pero también es una persona muy preparada. Es licenciado en Filología Inglesa por la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó estudios de Filología Románica y obtuvo el certificado de aptitud pedagógica por el Instituto de Ciencias de la Educación de dicha universidad. Es miembro de la Asociación Española de Historia Militar, asesor histórico de la Fundación Blas de Lezo, asesor de la Federación Española de Asociaciones de Historia y miembro de honor de la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido galardonado con el diploma acreditativo en los premios Revista Ejército 2020 por su destacada contribución al estudio de la gesta de Valer en su 120 aniversario y además es amante de la investigación y de la historia militar, centrando su investigación principalmente en la defensa de la posición de Valer por parte de los comúnmente conocidos como los últimos de Filipinas. Es coautor de un libro importantísimo, fundamental para conocer esta gesta de aquellos valerosos soldados, como es el libro Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer, de la editorial Actas. Y además pues ha dado multitud de conferencias y de charlas y bueno, creando precisamente ese grupo de Facebook, Los últimos de Filipinas, que es el gran foro de debate, el gran, digamos, la gran plaza pública de encuentro, pues para conocer ese gran hecho de armas para nuestra historia. Y voy a dar la palabra precisamente a Miguel Ángel López de Asunción para que nos explique más sobre nuestro proyecto y su proyecto. Adelante, Miguel. Pues muy buenas noches, Alfonso, muy buenas noches, muchísimas gracias, bienvenido. Gracias por recoger el guante y aceptar la invitación que te cursamos hace unas semanas. Y yo no me voy a enrollar porque estoy deseando escuchar a Bienvenido y disfrutar de la prehistoria. Y únicamente agradecer a todos los que hoy nos acompañan. Yo creo que esta ponencia ha batido todos los récords. Hoy somos muchísimas personas. También el ponente lo merece y ha sido realmente fácil. No hemos dejado de recibir correos electrónicos desde que la anunciamos y hasta hace escasos minutos hemos estado incluyendo nuevas solicitudes. Enhorabuena, bienvenido, porque realmente es fantástico que un viernes por la tarde convoques a tantísimos amantes de la prehistoria. Y sobre nuestro proyecto, pues nada, invitar también a todos aquellos interesados a formar parte del grupo Locos por Nuestra Historia. Estas conferencias son grabadas, posteriormente podéis disfrutar de ellas también en nuestro canal YouTube y en mi pequeño espacio también invitaros a formar parte de ese grupo Facebook, Los Últimos de Filipinas, que después de 12 años estamos a punto de alcanzar esos 9.000
miembros y nada, ambos grupos buscan lo mismo, pues disfrutar de la historia desde el respeto, desde el conocimiento, de manera rigurosa, pero no por ello de manera poco distendida o aburrida. Y por mi parte, muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, gran amigo y además compañero de fatigas, de tertulias, por las noches, por las mañanas, es decir, un trabajo incansable de maquetación, de edición precisamente de los vídeos que subimos. Y bueno, y ahora vamos a presentar precisamente a nuestro gran protagonista de esta noche, a Bienvenido Martínez Navarro. Bienvenido Martínez Navarro es doctor en Ciencias Geológicas de Paleontología por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1991, profesor de investigación y CREA desde 2003. Está adscrito al Institut Català de Paleoecologia Humana y Evolució Social, IFES, y es profesor asociado de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Es un paleontólogo especialista en mamíferos cuaternarios con casi 4 décadas de trabajo de campo y de laboratorio, dirigiendo o codirigiendo distintos proyectos en España, especialmente en la cuenca de Baza, Andalucía, y en Incarcal, Cataluña, y en África, como Oued Sarrat en Túnez o Engel El Ramut en Eritrea, y colaborando en otros como Bayonet, Francia, Pirro Nord, Italia, Demanisi, Georgia, Ubidilla, Geser Benot Yagob y Bizar Ruhama en Israel, Adbara River, Sudán, Builla, Eritrea, Hadar o Melka Bagena en Etiopía. Ha dirigido 7 tesis doctorales y realizado más de 300 publicaciones científicas, algunas de ellas en revistas como Nature, PNAS, Scientific Reports, PLOS ONE, Journal of Human Evolution, Quaternary Science Reviews, Quaternary Research, Quaternary International, Paleobiology, etc. Además, ha sido editor asociado de Journal of Human Evolution y de otras revistas científicas. Sus intereses científicos fundamentales se han basado en la descripción del escenario ecológico donde se desenvolvían los homínidos, nuestros antepasados, desde su evolución en África Oriental hasta su dispersión por todas las tierras emergidas. Para ello, se ha especializado en el estudio de los grandes mamíferos del Viejo Mundo, tigres de dientes de sable, hienas, lobos, osos, elefantes y mastodontes, además de hipopótamos, cerdos, búfalos, antílopes, ciervos, jirafas, camellos, monos y otros grupos, describiendo su sistemática, filogenia, registro cronológico y paleogeográfico, además de su contexto ecológico y sus relaciones con otras especies y con los homínidos, tal y como refleja su último libro, El Sapiens asesino y el ocaso de los neandertales. Bienvenido Martínez Navarro. Caminemos desde la noche de los tiempos en busca de las grandes manadas de animales extintos. Abra el micro y deleítenos con su intervención. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, es un placer estar aquí con vosotros y, en fin, es la primera vez que doy una conferencia a estas horas. No es normal que además haya tanta gente, como habéis dicho, dispuestos a aguantar una conferencia sobre cuestiones de prehistoria y de paleontología a las 10:30 de la noche. Pero bueno, en fin, vamos a intentar hacer lo mejor que podamos. El tema que voy a tratar es un tema que, bueno, pues el título es un poco engañoso, porque verdaderamente, más que el Sapiens asesino y el ocaso de los neandertales, yo lo dejaría en el Sapiens asesino. El ocaso de los neandertales es una consecuencia del Sapiens asesino, pero no son los neandertales los únicos que desaparecen a causa de las actividades del Sapiens. Entonces vamos a intentar hacer una visión de la prehistoria para ver cómo hemos llegado hasta la actualidad y ver por qué la situación actual de la humanidad en la superficie del planeta está en las condiciones en las que nos encontramos. Bueno, para ello vamos a comenzar explicando qué es la sexta extinción y, bueno, voy a empezar la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, perfectamente, bienvenido. Vale, gracias. Bueno, en fin, todo esto se inició hace ya bastante tiempo. Yo no había trabajado nunca en el Pleistoceno superior, ni en neandertales, ni en las faunas finipleistocenas,
Y hace como 13 años estuve en un viaje a Argentina asistiendo a un congreso sobre vertebrados y allí se hablaba bastante de la extinción de la megafauna sudamericana. Y la causa a la cual la achacaban era especialmente al cambio climático. A mí aquello me chocaba porque yo no estaba de acuerdo con ello. Y entonces preparamos un artículo que publicamos en el año 2013. Este es el artículo de Quaternary Megafaunal Extinction and the Fate of Neanderthals, una hipótesis de trabajo integrativa. Y bueno, pues la extinción de la megafauna cuaternaria y el destino de los neandertales. Entonces, a consecuencia de esto, finalmente acabé publicando recientemente este libro titulado El Sapiens asesino y el ocaso de los neandertales, en el cual se amplía pues, la hipótesis de trabajo que habíamos explicado en el primer artículo del año 2013. Entonces, la base es, ¿qué es la sexta extinción? Actualmente sabemos que las faunas se están extinguiendo, que el proceso de destrucción de la naturaleza es algo que no es ajeno a lo que está sucediendo de manera permanente, pero este proceso comenzó especialmente hace ya unas decenas de miles de años, cuando la megafauna del Cuaternario desapareció de la faz de la Tierra, especialmente en Europa, en Asia y sobre todo en América, y es muy espectacular en Sudamérica. Estas son algunas de las especies pleistocenas americanas que desaparecieron al final del Pleistoceno, pues los proboscidios, estos gigantes, desde los mamuts y mastodontes hasta los gigantes megaterios, los bisontes gigantes, el bison anticus o latifrons, en fin, los camellos americanos, en fin, toda una serie de megafauna que había vivido en el Cuaternario americano durante todo el periodo que duró el Pleistoceno, y al final del Pleistoceno toda esta megafauna desapareció, con el hecho, por ejemplo, de que en Sudamérica, donde existían una serie de especies muy grandes, de más de 800 o 1000 kilos de masa, en la actualidad la especie más grande en estado salvaje que habita en todo Sudamérica está en torno a 250 kilos, el tapir. Es la especie más grande. Todas las demás especies de tamaños superiores han desaparecido en Sudamérica. En América del Norte pues, se conservan todavía los bisontes y algunas otras, pero en general prácticamente toda esta megafauna está extinta. Bien. En el proceso de extinción de esta megafauna, los humanos buscamos siempre causas ajenas a lo que somos los humanos. No queremos ser responsables de lo que está sucediendo en el planeta y buscamos miles de excusas para no tener que asumir que somos los culpables de la destrucción de la biosfera. Entonces, siempre se achaca esta extinción de la megafauna al cambio climático. El cambio climático es como un mantra recurrente en el comportamiento humano desde hace ya bastantes décadas, en los cuales es el cambio climático el responsable de todo lo que está pasando. Bueno, podemos intentar, podemos seguir por ese camino, pero yo creo que verdaderamente es una excusa para no asumir nuestra culpabilidad. El cambio climático hace unos 20.000 años, el momento en el cual el clima probablemente ha sido más frío de todo el Pleistoceno, que es lo que se llama el último glaciar máximo. Esto es en torno a hace unos 20.000 años. Y bueno, pues aquí podemos ver cómo en Europa los glaciares poblaban toda la mitad norte de Europa, incluidas las islas británicas, Escandinavia, la mitad de Alemania, Polonia y, bueno, pues prácticamente gran parte de Rusia. Los Alpes eran un glaciar, se llama una zona muy glaciar. En los Pirineos también los glaciares estaban eran muy extensos.
había glaciares que llegaban hasta el sur de Europa, en la zona de Sierra Nevada, etcétera. Bueno, incluso, pues, como vemos, gracias a que las aguas se acumulaban en estas zonas glaciares, pues las plataformas continentales estaban emergidas y tenían mayor extensión los continentes. Esto, en fin, si miramos a nivel mundial, pues aquí se ve que todo en América del Norte también, la mitad de Norteamérica estaba cubierta por glaciares, e incluso los glaciares en Sudamérica, en la punta sur de Sudamérica, también tenían una amplísima extensión. Entonces, en este momento de frío es una de las causas que muchas hipótesis se basan para explicar la extinción de esta megafauna. Sin embargo, cuando uno conoce cómo ha ido evolucionando el clima durante todo el Pleistoceno, podemos ver que ha habido ciclos climáticos durante toda la historia de la Tierra. Estos ciclos climáticos se acentúan durante el Pleistoceno, en el cual se va produciendo un enfriamiento paulatino. Cada vez el clima se hace más frío a lo largo de todo el Pleistoceno, pero hay momentos de mayor temperatura, en momentos de menor temperatura. Estos son cíclicos y tienen mucho que ver con la posición del planeta respecto del Sol. Sabemos que la órbita de la Tierra respecto del Sol no es redonda, sino que es elíptica, y en momentos que está más cercano al Sol y en momentos que está menos cercana. Sabemos que el eje de la Tierra está inclinado y unas veces está más inclinado o menos inclinado. Sabemos que la órbita de la Tierra gira además sobre sí misma en una precesión, y lo mismo sucede con el eje del planeta. Por tanto, la conjugación de todas estas causas astronómicas hacen que se vayan produciendo ciclos climáticos de manera continuada, que van, en fin, hasta hace 800.000 años dominaban ciclos climáticos de 40.000 años. A partir de 100.000 años hacia la actualidad, los ciclos climáticos se amplifican a ciclos de 100.000 años aproximadamente. Entonces, todos estos ciclos se han ido sucediendo durante todo el Pleistoceno, y cuando ha hecho frío, las faunas más calientes se han acercado al trópico, y cuando ha hecho más calor, pues las faunas se han desplazado más hacia los polos. Entonces ha habido extinciones parciales locales, pero nunca ha habido extinciones totales. Sin embargo, al final del Pleistoceno se culmina la extinción de la megafauna en gran parte de las superficies emergidas del planeta. Entonces, bueno, ahora se está produciendo un momento climático en el cual se está produciendo un calentamiento importante. Esto es especialmente visible en los polos. Tenemos una fotografía del Polo Norte, como la superficie helada del polo está solos, que hay un proceso de calentamiento importante que se ha acelerado durante la época industrial, desde la revolución industrial, y especialmente desde las últimas décadas. Es decir, que sí es verdad que nuestra actividad como humanos está influyendo en el cambio climático, porque además, si siguiéramos la tendencia normalizada, iríamos hacia un momento más frío y, sin embargo, vamos hacia un momento más cálido. Es decir, que algo está sucediendo, como luego hablaremos más tarde. Entonces, este cambio climático está actualmente, pues, acabando con los ecosistemas donde habitan especies, en este caso frías, como por ejemplo los osos polares, pero no son las únicas, hay otras. Se está destruyendo el medio ambiente donde habitan muchas especies que a la larga acabarán extinguiéndose si no se busca alguna solución. Bueno, la pregunta ¿es el cambio climático el causante de la extinción de la megafauna cuaternaria? Bueno, yo creo que no. Yo creo que el cambio climático es otra consecuencia, y desde luego la extinción que se produjo hace 10, 15, 20, 30.000 años de la megafauna cuaternaria tiene bastante que ver con la actividad humana y no especialmente con el cambio climático.
porque ya he dicho, cambios climáticos ha habido durante todo el Cuaternario y la megafauna no se ha extinguido por ello. Entonces, hay un trabajo muy interesante de un inglés, Anthony Stewart, que habla sobre esta extinción de la megafauna cuaternaria, y es un artículo muy interesante porque se ve cómo se va extinguiendo esta megafauna en los distintos continentes conforme va avanzando el Pleistoceno y conforme además va avanzando la dispersión y colonización de los territorios donde se extingue la megafauna por parte de los humanos. En fin, durante el Pleistoceno superior ya se han extinguido, según Barnowski, que es un paleontólogo de la Universidad de Berkeley, 178 especies de grandes mamíferos en todo el mundo, superiores a 44 kilos. Eso es algo verdaderamente espectacular. En fin, aquí vemos algunos de los ejemplares, como el oso gigante de cara corta, o en fin, los tigres de dientes de sable en América, o los proboscidios americanos, los camellos y otros. En fin, aquí podemos ver, pues esto es un perezoso gigante que habitaba especialmente en Sudamérica, pero también colonizó Norteamérica durante el Pleistoceno y de golpe desapareció al final del Pleistoceno. Este animal podía pesar 4 o 5 mil kilos. También la Macrauquenia patagónica, una forma típica de la pampa argentina. O las ratas gigantes, estas, las formas de las capibaras que podían llegar a pesar hasta 500 kilos, también desaparecieron. O los armadillos gigantes, o los tigres de dientes de sable. En fin, curiosamente, la extinción de la megafauna sudamericana se produjo justo poco después de la llegada y colonización del territorio por parte del hombre moderno. ¡Qué casualidad! Ya había pasado el último glaciar máximo, se empezaba a hacer más calor y, sin embargo, la megafauna se extinguió y coincidió con unos pocos miles de años después de la llegada del hombre moderno a Sudamérica. En Europa sucedió 3/4 de lo mismo, en Europa y Asia. Aquí vemos arriba las especies que desaparecieron y abajo las pocas que quedan en Eurasia de esta megafauna tan rica, tan diversa que poblaba el continente eurasiático. En fin, desde los leones, las hienas, en fin, los bisontes, los ciervos megalóceros, rinocerontes, tanto los rinocerontes lanudos como los rinocerontes de pradera, o los mamuts, los elefantes antiguos, etc. Han desaparecido. Verdaderamente toda esta especie que eran formas típicas del Pleistoceno superior han desaparecido. Pero si os fijáis, podréis ver que aquí ponen también a un elemento que desaparece. Ese elemento es el hombre de Neandertal. Son los homínidos de Neandertal que desaparecieron de la faz del continente europeo entre hace 28 y 35.000 años. Bueno, curiosamente, y esto es destacable, ningún elemento de la megafauna se extingue en Europa antes de la llegada de Homo sapiens. Siempre se acaban extinguiendo después de que Homo sapiens haya colonizado el territorio. Es una casualidad, ¿verdad? Y además, no todos se extinguen a la vez, no todo es un evento climático puntual, sino que unos se extinguen antes y otros se extinguen después. Entonces, si nos fijamos en este mapa, podemos observar el rango de dispersión de la especie Homo neanderthalensis, que abarca, como se puede observar, pues todo el continente europeo, gran parte del continente europeo, incluido el sur de las Islas Británicas, parte de la plana rusa y una parte oriental de Asia, pero no se dispersa mucho más allá. Aquí vemos otro mapa mundial en el cual
se puede apreciar como Homo sapiens, que se origina en África, los registros más antiguos de la forma Homo sapiens conocida, aunque son formas primitivas de sapiens, se encuentran en Marruecos, en un yacimiento que se llama Jebel Irhoud, que está datado en más de 300.000 años. Sin embargo, lo que se puede ver que hace más de 200.000 años, Homo sapiens, las formas ya con características anatómicas modernas, se habían dispersado prácticamente por todo el continente africano, e incluso hay algún registro que indica que es posible que pudieron haber colonizado el corredor levantino. Habían salido ya de África. Hay una cueva en Israel que se llama Mislilla, que hay unos restos de paladar que están datados en 195.000 años o 196.000 años. Bueno, entonces, pero prácticamente Homo sapiens queda circunscrito a lo que es el continente africano, tiene esa pequeña salida hacia Eurasia. Sin embargo, no hay prácticamente huellas de la presencia de Homo sapiens fuera de África con anterioridad a 100.000 años, y básicamente prácticamente no se dispersa y no es conocido en los registros con presencia de Homo sapiens hasta hace algo más, hace en torno a unos 60.000 años, 60-70.000 años. Se ve, por ejemplo, aquí que se llega a Australia hace aproximadamente unos 50.000 años, y la colonización de América, esto está bastante discutido. Hay quien habla de una colonización en torno a hace unos 20.000 años y hay quien habla pues de colonizaciones más recientes. Incluso hay quien ha publicado recientemente la presencia de Homo sapiens en México y en la zona esta de México de en torno a casi 30.000 años. Bueno, es una discusión en la cual no vamos a entrar, pero lo que sí que es evidente es que la dispersión fuera de África por parte de Homo sapiens no fue fácil, no fue rápida, y algo pasó. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó es que cuando Homo sapiens intentó salir fuera de África, se encontró con que el territorio estaba ocupado. Entonces no es lo mismo llegar, como es el caso de cuando llegaron a América, que en muy poco tiempo, una vez que pasaron por el estrecho de Bering, colonizaron, se dispersaron hacia todo hasta el sur, hasta la Patagonia. Esto lo hicieron porque en América se encontraron el territorio despoblado. Allí no había ninguna competencia y pudieron llegar a una velocidad tremenda. Prácticamente en 2.000 años, como mucho, desde Alaska hasta la Patagonia llegar. Y esto lo hicieron pues probablemente utilizando medios de navegación como canoas siguiendo la costa. Y, en fin, fue bastante rápido, y además la ventaja, ya he dicho, que es que no había competencia. Sin embargo, cuando cruzaron Suez, entraron en el Sinaí e intentaron colonizar Eurasia, allí se encontraron con el territorio ocupado y la cosa no fue sencilla. Durante bastantes decenas de miles de años hubo ahí como una barrera en la cual había neandertales, que están bien localizados en yacimientos de Israel, en Palestina, y también hay, conviviendo en esas mismas cronologías, yacimientos con presencia de Homo sapiens. Es decir, que había una zona de frontera donde no se podía cruzar prácticamente hacia el norte y se tardó mucho tiempo. Y eso era porque el territorio estaba ocupado estaban perfectamente adaptados a sobrevivir en las latitudes medias, tenían una tecnología y unos modos de vida que les permitieron colonizar hasta Asia Occidental, y en ese territorio ellos sabían cómo funcionaban, llevaban viviendo ya 300 y pico, 400.000 años, y bueno, pues no fue fácil desplazarlos. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues que cuando los neandertales desaparecen, poco después desaparece también la megafauna, desaparecen los grandes mamíferos. Ahora os estoy explicando lo que ha pasado, lo que pasó, y luego intentaremos darle una explicación de por qué.
Y actualmente la megafauna que convivía con estas especies humanas en Eurasia prácticamente ha desaparecido, desapareció también la megafauna norteamericana y actualmente solo queda megafauna salvaje, especies de tamaño superior a 800 o 1000 kilos en las selvas africanas y asiáticas y en las sabanas africanas, que son lugares donde el hombre moderno no ha penetrado de manera demográficamente significativa hasta muy recientemente. ¿Por qué? Bueno, pues esto es bastante intrigante. La megafauna se ha extinguido en todas partes, menos curiosamente en las selvas africanas y del sureste asiático, y no se ha extinguido en las sabanas africanas. Curiosamente, en el continente matriz, donde aparece Homo sapiens. Es una casualidad, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Bueno, pues, por un lado, las selvas son ecosistemas hostiles para los humanos y no se han penetrado en ellas pues porque son lugares donde no se puede vivir bien. Si no, pues intenten penetrar en un bosque mediterráneo actual denso, habiendo una vereda, si eso está lleno de plantas. Es prácticamente imposible. O vas con herramientas que te permitan cortar las plantas para poder seguir avanzando, o si no, no se puede avanzar. Los sitios boscosos son lugares hostiles para los humanos. Entonces, los bosques densos, como son las selvas tropicales, no han sido poblados por los humanos hasta muy recientemente, y eso ha permitido que la fauna que allí habitaba se haya podido conservar, como sucede en el sureste asiático. Sucedía porque prácticamente ya queda muy poca selva virgen en el sureste asiático o en la India, y lo mismo empieza a suceder ya con las selvas congoleñas en África. Por otro lado, ¿qué pasa en las sabanas africanas? ¿Por qué la megafauna de las sabanas africanas se ha conservado hasta la actualidad? Bueno, pues yo la explicación más lógica que le encuentro tiene mucho que ver con la presencia de un bicho pequeñito que es los dípteros del género Glossina, que son son vulgarmente conocidos como las moscas tsetse. Hay 23 especies y diversas subespecies, y son vectores biológicos que son los transmisores del agente patógeno Trypanosoma brucei, que es el protozoo que causa la enfermedad del sueño. Y bueno, mata tanto a los humanos como también a la fauna, a las faunas, a los ganados domésticos. Entonces, este insecto probablemente ha sido el causante de una maravilla para los humanos actuales. Gracias a este insecto, muy probablemente se han conservado todavía los grandes animales que habitan en África y han llegado hasta el siglo XXI y todavía afortunados podemos ver. A mí esto, en fin, es una idea que me chocó hace ya mucho tiempo, la hemos discutido con colegas y algunas, como por ejemplo con mi amigo Paul Palmis, que creo que está unido a la conferencia. Bueno, la mosca tsetse ha sido verdaderamente un agente que ha impedido que se colonizaran estos territorios. Yo recuerdo la primera vez que estuve en África, en el año 89, a la vuelta en el viaje había un matrimonio de catalanes que habitan en Castellar del Vallès, y decían, es que no entendemos por qué este territorio donde están todos los parques naturales africanos, siendo terrenos tan ricos, no están sembrados y produciendo para la población. Y la causa es muy sencilla. Todo el este de África, todas las grandes zonas de sabanas africanas que rodean las selvas tropicales, son zonas endémicas de moscas tsetse y han estado deshabitadas hasta el siglo XIX y especialmente hasta principios del siglo XX, en que llegó el hombre europeo, que empezó a aplicar la medicina moderna que ayudó a poder combatir la enfermedad del sueño
Y gracias a eso se pudo entrar y colonizar estos territorios y ponerlos en funcionamiento para la agricultura. Hasta entonces, prácticamente no había agricultura en África, y eso era debido a que eran territorios donde estas moscas mataban a la población y por tanto los humanos no se adentraban en ellos porque no se podía sobrevivir. O sea que gracias a la mosca tsetse muy probablemente hemos podido llegar a la actualidad pudiendo visionar, pudiendo ver cómo es la megafauna. Esa megafauna que antes habitaba en todo el planeta. Bien. La pregunta ¿es nuestra especie la causante de la extinción de la megafauna? Y si es así, ¿por qué y cómo? Bueno, esto va seguido de otra pregunta y es ¿por qué la megafauna es más vulnerable y fácilmente extinguible que las especies de tamaño menor? La respuesta es relativamente sencilla de explicar. El secreto de la supervivencia de una especie está en que el número de individuos que nacen debe ser mayor o igual al de los que mueren. Ser grande es muy beneficioso porque gracias al tamaño se está salvado de ser abatido por los predadores. Es decir, los elefantes no tienen predadores naturales hasta que no llegó el hombre moderno. Ningún carnívoro caza elefantes a no ser que sean ya individuos seniles o individuos enfermos que no se puedan defender. Pero un elefante adulto está salvado de la predación. Ningún carnívoro, ningún león, ni un grupo de leones lo atacan. Son demasiado grandes. El problema se produce cuando aparece un nuevo cazador, como he dicho, con tecnologías suficientes, modernas, para abatir presas de cualquier tamaño. Ahí se acaba la ventaja y eso sucede cuando el hombre moderno empieza a utilizar armas y estrategias con capacidad de abatir a estas grandes presas. No tienen defensa posible. Entonces, los elefantes, y ahora veremos que otra especie, son animales que tienen un problema en cuanto a su supervivencia, y es que son demasiado grandes y su capacidad reproductiva es extraordinariamente baja. La tasa de reproducción necesitan 23 meses de gestación. Una hembra de elefante hasta los 10 años no es suficientemente adulta como para poder ser fértil. La lactancia es larga, son desde bastantes años. Entonces, criar un elefante y hacerlo adulto se necesita tanta energía que a más mínimo fallo, la supervivencia de las poblaciones de estas especies corre un peligro tremendo. Y al final, si hay sobrecaza, acaban siendo extinguidas. Y eso es lo que sucedió. Lo mismo sucede con otras especies de gran tamaño, como los hipopótamos o como los rinocerontes. Actualmente hay 5 especies de rinocerontes, pero hace 10.000 años, hace 12.000 años, el número de especies de rinocerontes solo en Eurasia era de 4 especies más. Había 4 especies más de rinocerontes que actualmente, que solo quedan 3 en Eurasia. Lo mismo sucede con otras especies, no tan acusadas como el caso de los elefantes, pero en general todas estas especies de ungulados normalmente tienen una sola cría y se necesita pues un gran esfuerzo en la gestación, en la lactancia y en su protección hasta que llegan adultos. Los ungulados solo tienen una sola cría por parto y salvo en escasas ocasiones pueden tener 2. La presencia de trillizos es absolutamente extraordinaria. El periodo de menarquia hasta que las hembras son adultas para poder procrear, la duración de la gestación y el tiempo de amamantamiento normalmente sí aumentan en relación con el tamaño medio de la especie. Es decir, que cuanto más grandes son, más largos son todos los periodos y por tanto cuanto más grande es una especie, su potencial de supervivencia, si aparece un cazador como los humanos modernos, desaparece. Su potencial de supervivencia disminuye de tal manera que finalmente acaban extinguiéndose por una causa que explicaremos más tarde.
Esto funciona con todos los ungulados, salvo con los cerdos, que como podemos observar, los cerdos tienen partos múltiples, incluso se han encontrado partos en algunas cerdas de sus escrofa de la especie de jabalí de hasta 24 crías de un solo parto, o sea, una barbaridad. Los cerdos se reproducen de manera múltiple como los roedores, por ejemplo. Entonces, por eso actualmente los jabalíes en España lo pueblan absolutamente todo. Allá donde no hay humanos, la presencia de jabalíes se multiplica porque es la especie que mayor potencial de reproducción tiene. Entonces, bueno, en fin, son únicos en cuanto a esta capacidad reproductiva múltiple. ¿Qué sucede con los carnívoros? Bueno, los carnívoros en general también tienen reproducción múltiple, pero en general son muy pocos los que acaban llegando a adultos. De los muchos que tienen, poquísimos acaban llegando a adultos. Por tanto, las poblaciones normalmente se mantienen bastante estables. ¿Qué pasa en el mundo de los primates? Bueno, pues aquí vemos a estos cercopitécidos. Normalmente tienen una sola cría. A veces tienen mellizos, pero en general tienen una sola cría. Entre los homínidos, pues normalmente también se tenía una sola cría. Las mujeres actualmente tienen una sola cría. Y, en fin, los primates y en especial los homínidos tenemos un problema bastante grande en cuanto a nuestra capacidad de reproducción. Hemos desarrollado una adaptación muy parecida a la de la megafauna, con periodos que se aproximan mucho a los de los grandes ungulados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues no empiezan a ser fértiles normalmente hasta los 12 o 13 años. La gestación es de 9 meses. En el Paleolítico se calcula que los periodos de lactancia se prolongaban durante 2 o 3 años e incluso más. Es decir, que hemos adaptado esos mismos patrones reproductivos que la megafauna, con lo cual la salvedad de que somos de un tamaño mucho menor. Esto nos hace muy vulnerables a la extinción y esto es lo que les pasó a los neandertales y a otras especies que se tropezaron con los humanos modernos cuando estos se expandían hacia otros lugares en Eurasia. Entonces, si volvemos a este mapa, los humanos modernos salen de África, tropiezan con los neandertales, les cuesta mucho salvar la barrera de los neandertales y cuando la salvan, pues llegan a los demás territorios. Pero si ven aquí esta fecha de 100.000 años en el corredor levantino y los 40.000 años en los cuales se calcula que empiezan a dispersarse hacia Europa, pues hayan pasado muchas decenas de miles de años sin que los humanos modernos conquisten el territorio europeo. Bueno. Entonces, cuando se encuentra con los neandertales, ¿qué pasa? Lo que sucede cuando se encuentran dos especies humanas con comportamiento agresivo territorial, heredado de nuestros antepasados primates y además con los hábitos carnívoros adquiridos y desarrollados, en el caso de los humanos, compiten por el mismo territorio y por los mismos recursos. Y la pregunta es, ¿pueden tener un encuentro pacífico? ¿Se imaginan a los neandertales firmando un tratado de paz con los hombres modernos cuando se encontraron unos con otros? La verdad es que es una pregunta un poco tonta, es imposible, por supuesto, ¿no? La violencia ha formado parte del comportamiento humano desde siempre. Esta imagen de la película de la Odisea del Espacio 2001 de Stanley Kubrick, pues es una imagen típica de la violencia entre los homínidos, y esto no nos podemos olvidar de que ha sido así siempre. Esto sucede lo mismo cuando dos carnívoros se encuentran. Aquí vemos a los leones y a las hienas que siempre acaban en refriegas que a veces cuestan la vida a algunos leones o algunas hienas. O aquí tenemos el ejemplo del macho de león que mata normalmente a
matriarca de la hiena. O aquí vemos a la hiena con una cabeza de león. O, en fin, aquí los leones matando a un leopardo. O un tigre y un leopardo luchando también. O los licaones arrinconando al leopardo. O los leones atacando a los humanos. O los leones matándose entre leones. Pero también sucede lo mismo entre los simios, ¿no? Aquí vemos a estos chimpancés agrediéndose. Y estas guerras típicas entre simios, nosotros los humanos las hemos heredado por nuestro comportamiento, por nuestro legado filogenético proveniente del mundo de los primates, pero además lo hemos incrementado con nuestro comportamiento carnívoro a través desde que empezamos a consumir alimentos animales hace aproximadamente, en gran cantidad, hace aproximadamente entre 2,5 millones y 3 millones de años. Eso ha ido a más. Entonces, aquí vemos, pues eso, los chimpancés comiendo carne y hay fósiles que presentan, pues este es un caso de la sima de los huesos de Atapuerca, donde se ve que este individuo murió por un golpe seco producto de, probablemente, de una pelea. Además, el canibalismo ha formado parte del comportamiento humano desde siempre. Hay registros de actividades caníbales en yacimientos de casi 1 millón de años, como es el yacimiento de Atapuerca, del TT6, en torno a unos 900.000 años, pero eso se ha prolongado. Hay muchos registros de canibalismo en yacimientos con neandertales, en yacimientos humanos, y bueno, pues no hablemos de cómo se ha ido el comportamiento caníbal humano, que parece que nosotros estemos ajenos a eso. Pero me voy a recordar que durante la Segunda Guerra Mundial, en los asedios tanto de Stalingrado como de Moscú, como de Leningrado, la gente se moría de hambre y el canibalismo se produjo como un fenómeno normalizado. Mucha gente se mataba entre sí con el objetivo simplemente de comerse los unos a los otros. Era la única manera de sobrevivir. Es decir, que los humanos, si es necesario, somos caníbales y podemos llegar a ser caníbales también por cuestiones rituales y religiosas que también se han dado a lo largo de la historia y de la prehistoria. Entonces, cuando hay canibalismo siempre hay violencia, nadie se deja matar fácilmente y eso también es otra evidencia clara de el comportamiento que nuestra especie, que nuestro linaje, que el de todos los linajes de los homínidos, se ha ido desarrollando durante millones de años. Bueno, aquí vemos, en fin, cómo se reparten la comida los humanos como buenos hermanos, pero lo que quiero decir es que la competencia por la ocupación del mismo nicho ecológico fue muy probablemente la causa de que una especie más avanzada tecnológicamente como Homo sapiens provocara el ocaso de su competidora directa, el Homo neanderthalensis. Y esto tuvo que ser así. No iban firmando tratados de paz y sobre todo ahora ha llegado el momento en el cual sabemos que los neandertales era una especie humana muy muy parecida en muchos aspectos a nosotros, que en los tratados de prehistoria ha sido vilipendiada de una manera bastante dura. Cuando se encontraron los primeros restos de Neandertal, se intentaba hacerlos representar como una especie muy distinta a lo que somos los humanos modernos. Se les trataba como un aspecto muy simiesco, etc. Sin embargo, desde, a poco se les ha ido humanizando y esta humanización de los neandertales se ha acentuado cuando, a través del conocimiento del genoma de los neandertales que se publicó en el año 2009 en la revista Science por el equipo liderado por Svante Paavo, pues se ha visto que curiosamente los humanos modernos, nosotros los euroasiáticos, tenemos un porcentaje pequeñito, entre el 2 y el 5%, correspondiente al genoma procedente de los neandertales. ¿Cómo ese genoma ha llegado hasta nosotros?
¿Cómo se mezclaron los neandertales? En fin, yo he escuchado, pienso que cosas que son bastante incoherentes. En fin, desde que, bueno, pues que es un acto de amor entre humanos modernos y neandertales, etcétera. Si miramos el comportamiento humano, cuando hay competencia y cuando hay confrontación, normalmente lo que ha sucedido en todas las guerras es que los soldados han matado al adversario y se han quedado con el botín de guerra. Y el botín de guerra en muchas ocasiones ha incluido a las mujeres. Las mujeres que formaban parte del bando perdedor han sido violadas, han sido secuestradas, han sido utilizadas como esclavas, en muchas ocasiones esclavas sexuales. Y entonces eso además, igual que hacen los carnívoros, porque no solo causa de los humanos, sino también de los carnívoros. Los leones roban las hembras a otros leones, se quedan con el territorio con las hembras, o los gorilas roban las hembras a otros gorilas, etc. En el caso de los humanos, eso ha sucedido y muy probablemente lo que sucede además es que cuando tú te quedas con las hembras del otro grupo, multiplicas tu capacidad de reproducción, con lo cual también tiene una estrategia muy clara, es multiplicar tus posibilidades de perpetuarte. Y eso es muy probablemente lo que sucedió. Los humanos modernos, en sus batallas que ganaron, pues se quedaron con las hembras neandertales que fueron asimiladas por los humanos modernos y fueron estas hembras, estas mujeres neandertales, las que transmitieron sus genes hacia el hombre moderno. Probablemente los neandertales también ganaron algunas batallas, probablemente también se quedaron con algunas mujeres de Homo sapiens. Lo que pasa es que esa historia la desconocemos porque finalmente los neandertales desaparecieron y solo quedaron estos registros de genoma neandertal en nuestra especie, gracias probablemente a la transmisión a partir de las mujeres neandertal que pasaron de esta manera seguramente a formar parte de los grupos humanos modernos. Bien, en esa confrontación entre humanos modernos y neandertales, hace 40.000 años, curiosamente cuando empieza la colonización de Europa por parte del hombre moderno, sucede un evento catastrófico muy interesante. Sucede que hay una erupción volcánica de rango mayor, la mayor explosión volcánica de los últimos 200.000 años registrada en el planeta. Es lo que se conoce como la Ignimbrita Campana. El nombre de Campana perdón, viene de la Campania, que es la región de Nápoles. En ese momento, la caldera que estaba situado donde se encuentra actualmente el Golfo de Nápoles, desde la isla de Ischia, toda la costa que rodea Nápoles, la zona del Vesubio, hasta Sorrento y a la isla de Capri, estalló y colapsó hace 40.000 años justos. Y entonces eso soltó una enorme cantidad de cenizas volcánicas que se expandieron por todo el este de Europa y queda registrado en toda esa zona, que está marcada en el mapa. En algunos puntos de la península balcánica, el espesor de estas ceneritas volcánicas llega a tener hasta 1 metro. Y curiosamente, en algunos yacimientos donde se han localizado estas cenizas volcánicas, debajo de las cenizas hay industria típica de los neandertales, lo que se conoce como el Paleolítico Medio, la industria musteriense, y encima de las ceneritas volcánicas aparecen ya industrias líticas correspondientes al Paleolítico Superior, es decir, a las que fabricaban nuestros antepasados directos, los hombres modernos. A partir de ahí, ¿por qué? ¿Qué sucede? Pues cuando hay una explosión volcánica, se produce una extinción local importante. No sé si se acuerdan ustedes de lo que sucedió con el volcán de Islandia hace ya 10 años, que, bueno, pues soltó aquellas cenizas volcánicas que se expandieron por toda Europa y se suspendió la navegación aérea durante varios días porque no se podía, los aviones no podían volar porque había tanto polvo en suspensión que podía destruirlas, en fin, hacer mucho daño a las turbinas de los aviones y era muy peligroso volar. Bueno, pues
esta enorme cantidad de cineritas volcánicas, estos no sé cuántos kilómetros cúbicos de cineritas que se expandieron por toda Europa oriental, provocaron, pues eso, que la luz solar no llegara a la terrestre, se reflejaba, con lo cual bajaba mucho la temperatura en esta zona. Los animales que vivían, es decir, las plantas no podían hacer la fotosíntesis. Los animales que vivían en esta zona, muchos de ellos murieron porque respirar tanto polvo volcánico pues colapsaba las vías respiratorias y muchos de ellos pues murieron por asfixia. Se produjo una extinción parcial importante en esta zona que era habitada por los neandertales y que en un momento determinado quedó bastante vacío. Se produjo una catástrofe importante que fue aprovechada por el hombre moderno que vivía a las puertas de Europa y que comenzó su expansión hacia el continente europeo en un momento en el cual los neandertales o habían desaparecido de esta zona marcada en rojo o estaban en una franja, habían perdido muchísima población. Estaba en un territorio bastante despoblado. Eso permitió que el hombre moderno pudiera avanzar de manera rápida y a partir de ahí la suerte estaba echada para el resto de Europa. Entonces, en el proceso de dispersión y colonización de los continentes, también de Europa, por supuesto, el hombre moderno primero tuvo que aumentar mucho su población, porque para poderte dispersar necesitas que haya una presión demográfica importante, con lo cual los humanos modernos pudieron colonizar nuevos territorios, especialmente porque eran más, iban creciendo las poblaciones. Y las poblaciones, ¿cómo crecían? Bueno, pues gracias a una estrategia y tecnología de caza moderna, donde podían cazar animales de gran tamaño, mamuts, rinocerontes, bisontes, etc. Y estas formas de caza se generalizan. ¿Los neandertales eran capaces de cazar piezas de gran tamaño? Sí, pero nunca de manera tan industrial ni tan efectiva como el Homo sapiens, que habían desarrollado tecnologías mucho más avanzadas. Entonces, en fin, gracias a estas enormes capacidades cinegéticas del Homo sapiens, pudo cazar pues, y abastecerse pues, de grandes animales, como eran los mamuts. Por ejemplo, un mamut que podía pesar 5.000 kilos o más, puede abastecer de comida durante bastantes meses a un grupo numeroso de humanos, que puede ser de varias decenas o incluso alguna centena. Así es fácil pensar que era posible pasar los inviernos en las tierras europeas en un momento en el cual hacía más frío que ahora y poder pasar parecidos los inviernos estando bien alimentados sin necesidad de exponerse a los peligros de las frías temperaturas del continente. Permitiendo así, además, si estando bien alimentados, pues eso beneficiaba el incremento de la población humana, que finalmente acaba creciendo demasiado y sobreexplotando y extinguiendo la fuente de energía que le permite ese crecimiento, que es la megafauna. Es decir, que la primera gran fuente de energía agotada por nuestra especie fueron los grandes mamíferos, con los cuales acabaron extinguidos porque su capacidad de reproducción no fue lo suficientemente grande como para poder sobrevivir en una sobreexplotación cinegética causada por una población humana en crecimiento demográfico continuo que finalmente acabó con ellas. Bueno, y después el Homo sapiens pues, tuvo que reinventarse y acabó inventando la agricultura. A partir de la agricultura, pues cambia el comportamiento. No es el tema que vamos a tratar aquí, pero quizás fue necesario inventar la agricultura para poder ser una población humana en crecimiento continuo. Y bueno, pues en todo este proceso, la megafauna, la biomasa, se va manteniendo. En fin, este es un artículo publicado por Anthony Barnowski del 2008 que habla y deja muy claro que en todo este proceso la biomasa se mantiene. Lo que pasa es que la megafauna va desapareciendo y el volumen total de biomasa se va manteniendo porque aumentan las poblaciones humanas. Y esto es así, curiosamente, hasta
que llega a la revolución industrial. Si se fijan en este gráfico, podemos ver que la población humana durante el Paleolítico, que no queda aquí marcado, pues era una población de varias escasas decenas de millones de personas. Tuvo que ser de varias decenas de millones de personas porque si no, no se podría haber colonizado un territorio tan amplio desde Sudáfrica hasta la península ibérica, desde aquí hasta Indonesia, hasta Australia y hasta las dos Américas. Eso con poblaciones pequeñas es imposible porque es necesario tener mucha población para poder colonizar, dispersarse y colonizar ese territorio tan extenso. Pero bueno, las poblaciones seguían siendo pequeñas y eso empieza a incrementarse a partir de la agricultura, de la revolución agrícola hace 10-12 años, pero en época del Imperio Romano, hace unos 2000 años, se calcula que la población total del planeta estaba en torno a unos 250 millones de habitantes. En el año 1750, cuando empieza la revolución industrial, esta población se había incrementado hasta unos 750 millones de personas. Bien, desde la revolución industrial hasta la actualidad hemos pasado de 750 millones de personas hasta más de 7.700 millones de personas en el año 2020. Es decir, que hemos multiplicado por 10 en menos de 300 años, en algo más de 250 años, hemos multiplicado a la población humana por 10. Las necesidades energéticas han aumentado. ¿Cómo ha sido esto posible? Pues gracias a que a partir de la revolución industrial la energía que se usa se ha multiplicado gracias a la quema de los combustibles fósiles, del carbón y del petróleo. Eso ha permitido que la población humana se haya multiplicado hasta estos límites que estamos barajando actualmente en el año 2021. Pero bueno, nuestro crecimiento continuo, hemos llegado hasta aquí gracias a nuestro enorme crecimiento, a nuestra enorme presión demográfica, a la explotación de nuevas fuentes de energía. Nuestra especie ha llegado a dominar el planeta y próximamente pues acabaremos dominando o expandiéndonos por el espacio exterior, a la Luna, a Marte y al resto del sistema solar. Ese es el objetivo. Eso si no colapsamos, claro. Hemos multiplicado por más de 10 la población en los últimos 250 o 270 años. Y la pregunta es ¿hasta cuándo puede continuar este crecimiento? ¿Hasta dónde puede este planeta soportar la presión demográfica y abastecer nuestras necesidades con el incremento de necesidades energéticas continuas? Bueno, en fin, en este proceso, tanto la extinción de la megafauna como la contaminación del planeta, la influencia directa sobre el cambio climático actual, que si no cambiamos pues acabarán con el colapso y la miseria de cientos o miles de millones de personas durante el siglo XXI, pues todo eso siempre hemos intentado los humanos quitarnos la culpa de lo que ha sucedido. Somos los responsables. Es el incremento de nuestra especie lo que ha generado todo lo que ha sucedido en el planeta. Somos los responsables de la contaminación, somos los responsables de la extinción de las especies, somos en general los responsables de todo lo malo que le está pasando a este planeta. Y solo asumiendo nuestras culpas y cambiando nuestro comportamiento podremos reconducir nuestro futuro. Si no somos capaces de eso, si no somos capaces de darnos cuenta de que hay que cambiar los hábitos, hay que respetar la naturaleza, porque sí, podremos salir fuera al exterior, las futuras generaciones podrán colonizar el sistema solar, incluso más. Pero mientras tanto, nuestra casa es el planeta Tierra y si no lo conservamos, por mal camino vamos y verdaderamente estamos ya muy próximos a un punto de inflexión de difícil vuelta atrás. Por tanto, eso solo es posible intentando conservar la naturaleza, intentando limpiar el planeta de la porquería que le hemos echado e intentar conservar lo poco bueno que tiene para que sea un lugar habitable de cara a las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe Niño.
Muchísimas gracias. Y cómo has podido relacionar precisamente ese incremento de la población y esa reproducción, digamos, deficiente o no suficiente precisamente de las grandes especies de la megafauna, pues con esas necesidades cinegéticas precisamente del ser humano que pues precisamente han producido por la extinción de muchísimas especies de la megafauna, incluidos también precisamente al neandertal. Y ahora precisamente vamos a ir a ese momento que todos estamos esperando, ese momento de preguntas, y vamos a pasar primeramente a Miguel Ángel López de la Asunción. Pues muchísimas gracias, bienvenido. Yo hoy no voy a hacer preguntas porque, dado que somos muchos y seguro que nos va a faltar el tiempo, cedo esa pregunta que hago habitualmente, agradeciéndote la ponencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Miguel Ángel. Voy siempre generoso. Vamos a pasar la palabra precisamente a Carlos Durán Torres. Abra el micro. Adelante, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Se me oye bien? Sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, enhorabuena y muchísimas gracias. Bienvenido por el aprendizaje que nos brinda. Y mi pregunta un poco concreta. Ha dicho un dato que me extraña un poco, y es el de que el Sapiens pudo perpetuarse mediante reproducción con las neandertales. Yo tenía entendido que los Sapiens y los neandertales no se podían reproducir entre ellos, precisamente por eso son especies distintas. No sé si es que yo estaba equivocado o si le he entendido mal a usted o si esto tenía otra interpretación a la que yo le he dado. Bueno, en fin, desde que se publicó el genoma neandertal, y de esto hace ya 12 años, sabemos que los euroasiáticos tenemos una parte de nuestro genoma procedente de los neandertales. Es decir, que hubo cruce entre neandertales y humanos modernos, y eso lo dicen los paleogenéticos. O sea, eso no es discutible, es decir, que hubo un cruce. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia entre lo que entendemos por especie biológica y especie paleontológica. Una especie biológica es aquella está definida por un conjunto de individuos que son capaces de procrear entre sí. Dejémoslo así. Sin embargo, cuando trabajamos en fósiles, los paleontólogos nos dedicamos a estudiar restos correspondientes al fenotipo, no al genotipo, sino al fenotipo. Estudiamos formas, y las formas anatómicas de los neandertales se caracterizan por tener una serie de características que son distintas a las de los humanos modernos, y están bien definidas a nivel anatómico. Entonces, esas formas es lo que permite definir la especie neandertal en sentido paleontológico. Sin embargo, no tenemos por qué, tenemos que diferenciar la especie paleontológica de una especie biológica. Por eso los neandertales tienen una forma anatómica, está bien definida, está caracterizada por varias centenas de miles de años de evolución en el continente europeo, y eso tiene una anatomía distinta a los humanos modernos procedentes de África que colonizan el continente euroasiático. Y nosotros somos los descendientes de esos hombres modernos, pero a nivel biológico, neandertales y sapiens eran la misma especie porque podían cruzarse y podían dar individuos genéticos que eran capaces de reproducirse nuevamente. O sea, no había una diferenciación específica entre neandertales y sapiens. Eso lo dice la genética y es así. ¿Entendido? Pero anatómicamente sí tenían unas características que los definían. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, bienvenido. Vamos a pasar ahora la palabra a Antonio, de la Fundación Antonio Ducharne. Adelante, Antonio. Gracias, Alfonso. Gracias también al señor Bienvenido. Muy interesantísimo el tema. Es tan interesante que lamentablemente tengo muchas preguntas otra vez y quiero aprovechar la ocasión para hacérselas directamente al experto.
Fíjese, señor Bienvenido, a mí me llama mucho la atención cuando se habla de los ciclos, el ciclo de la Tierra, el Sol, etcétera. ¿Hasta qué punto nosotros estamos seguros de que hemos completado un ciclo del todo? Es decir, nosotros sabemos, gracias a Galileo, que la Tierra completa ciclos alrededor del Sol. Después sabemos que el Sol da ciclos alrededor del centro de la galaxia. Y creo entender también que se ha descubierto que el centro de la galaxia también está moviéndose alrededor de otro centro. Y imagino, o presumo, que los astrónomos sabrán o estarán intentando entender el movimiento del todo, seguramente, presumiblemente, un giro de otro centro. En otras palabras, aparentemente todo está continuamente moviéndose y hasta qué punto nosotros podemos estar seguros de que el todo ha completado un ciclo. Sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, alrededor del centro de la galaxia alrededor de otra cosa, alrededor de otro centro, y así sucesivamente, pero no estamos seguros si ya el todo ha completado un ciclo. Entonces, por ese lado, ¿cómo puedo estar seguro de que el todo ha completado un ciclo? Para poder hablar de ciclos del universo. Bueno, perdón, voy a contestar esto porque es que, vamos, yo no soy astrónomo, esto es una pregunta para un astrónomo, no para un paleontólogo. De hecho, los ciclos climáticos de los cuales yo he hablado se ciñen casi exclusivamente a ciclos que forman parte de lo que es el sistema solar. Afectan el sistema, a la Tierra dentro de lo que es el sistema solar, dentro de los ciclos que tiene la Tierra alrededor del Sol, de cómo va variando la órbita de la Tierra en torno al Sol, de cómo varía el eje de la Tierra en su rotación sobre sí misma, etc. Y no iría más lejos respecto de otras cuestiones de un espacio exterior muchísimo más amplio sobre el que yo no sé y sobre el que creo que tampoco es tan importante de cara a explicar los ciclos climáticos que afectan a la superficie de la Tierra y que afectan a la biosfera en general, a la vida que habita sobre la superficie terrestre. Entonces, eso sí que está muy estudiado, lo que son los ciclos de la Tierra en torno a los giros que tiene sobre sí misma y en torno a la órbita solar. Eso, los ciclos climáticos están circunscritos a esa cuestión concreta. Todo lo demás es tan amplio que yo creo que si se escapa a lo que es el objetivo de esta charla, y sobre todo además no es mi especialidad y no le puedo contestar con sabiduría sobre ese tema porque no sé. Sí. Yo lo traigo a colación porque recientemente yo estuve escuchando la conferencia de un geofísico mexicano del UNAM, el doctor Víctor Manuel Velasco, quien está desarrollando una teoría para explicar, digamos, los fenómenos naturales, y él se apoya mucho en sus observaciones del Sol, de cómo ha cambiado el Sol a lo largo del tiempo y cómo se puede, a partir de esas observaciones, inferir algunas cosas acerca de lo que ocurre en la Tierra. Me da a entender que la actividad humana sí tiene un efecto, pero también hay un efecto por los cambios del Sol y también de actividades más allá de la Tierra. Ese era el objetivo de la pregunta. La otra pregunta que tengo es la siguiente, sobre los neandertales y los Homo sapiens. Es cierto que, digamos, ellos no tenían, digamos, al menos que se sepa, ninguna forma de escritura o registro o grabados, pero creo entender que al menos los Homo sapiens o los cavernícolas hicieron algunos registros, algunos dibujos en las cavernas, por ejemplo, en las cuevas de Altamira, y existen, por ejemplo, aquí en Guayana, evidencias de indígenas o de especies o variantes o descendientes que han hecho petroglifos, han hecho muchos dibujos sobre las... Sí. A mí siempre me ha intrigado, oye, ¿sería posible si hay alguna manera de interpretar esos petroglifos o inclusive algunos de los registros que se han hecho en cavernas para poder entender qué tratan de decirnos, qué están tratando de expresar allí? ¿Ha habido alguna manera, ha habido algún adelanto acerca de la interpretación o la descifrar ese tipo de registros
doctor Bienvenido? Bueno, si hay algo que define a la humanidad es su capacidad para generar arte, la inventiva para hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, las primeras evidencias de pinturas que se conocen están en Sudáfrica en torno a 70.000 años aproximadamente. Las primeras evidencias de arcos y flechas están en Sudáfrica también, en una cueva que se llama Subruto Cave, un abrigo de en torno a 60.000 años. Y a partir de ahí, el hombre moderno ha ido desarrollando un arte que, bueno, pues las máximas representaciones de ese arte pues son las grandes cuevas europeas como Lascaux o Altamira, ya en periodos más recientes, ¿no? Que son verdaderas catedrales de la prehistoria. Entonces, ha habido una gran discusión que está latente sobre si los neandertales eran capaces de generar arte o no eran capaces de generar arte. Entonces, hace poco pues, hay varias cuestiones. En Gibraltar, en las cuevas de Gibraltar, el equipo de Clyde Finlayson estuvo hablando de la presencia de grabados realizados por neandertales, pequeños grabados. También, tanto en Gibraltar como en alguna cueva en Italia, como en otros lugares de España, se empieza a ver que hay garras de aves rapaces utilizadas que han sido de manera ornamental, y por eso aparece la imagen esa que fue pintada por Antonio Monclova de un neandertal vestido con plumas como si fuera un gran jefe Sioux, ¿no?, americano. Pero eso es lo que hay. Y hace un par de años se publicó por primera vez en la revista Science que se habían descubierto pequeñas pinturas hechas con las manos en 3 cuevas en España, datadas en 65.000 años, publicadas tanto en una cueva que se llama Ardales, en la provincia de Málaga, otra en Maltravieso, en la provincia de Cáceres, La Pasiega, en Cantabria, en el norte de España. Entonces, en esas 3 cuevas, según la datación, hay marcas de pinturas hechas con las manos, realizadas seguramente por neandertales, en 65.000 años. No hay nada atribuido a los neandertales y no hay nada después atribuido a los neandertales. Hay una fuerte discusión en torno a si esas pinturas son reales y si las dataciones se han realizado de manera correcta. Eso con el tiempo se verá. Si aparecen más pinturas en esas cronologías y más recientes en época de Neandertal, pues habrá que asumir que los neandertales pintaban las cuevas con las manos, y si no aparecen más, pues habrá que ver qué es lo que pasa. Pero en general, la discusión sobre la capacidad de los neandertales de generar arte es algo que está muy discutido, pero que empiezan a aparecer algunos datos que sí que indican que algún tipo de arte sí eran capaces de hacer. Por lo menos esto de los grabados o lo de la ornamentación con garras de aves rapaces. Eso ahí está. En todo caso, nunca llegaron a desarrollar un arte tan evolucionado como el de nuestra especie Homo sapiens, que una vez que aparece empieza a crecer y hay verdaderas pinturas de hace 30.000 años, o las Venus estas que aparecen de más de 30.000 años también en Centro Europa, etc. O sea que el humano moderno tiene unas capacidades artísticas que evolucionaron bastante más y más rápido que en los neandertales. Eso sí es evidente. Igual que sus tecnologías de caza, si no, no habrían ganado. Si los neandertales hubieran tenido mayores capacidades, los que habrían ganado habrían sido los neandertales y no los Homo sapiens. Eso seguro. Siempre gana el más apto. Muchas gracias, bienvenido. Y otra vez felicitaciones por la conferencia, muy interesante. Gracias a usted. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, bienvenido. Voy ahora... Bueno, siempre fiel, Antonio, siempre a nuestras conferencias y además con preguntas muy interesantes. Y seguidamente voy a dar la palabra a Andrés Aragoneses. Adelante, Andrés. Hola, buenas. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. La duda que tengo es si se sabe cuando llegaron los sapiens a las zonas
que estaban ocupadas por neandertales y empezó pues, el enfrentamiento. ¿Se sabe qué población de neandertales había y qué tamaño de la población de los sapiens llegó a quitarle los terrenos a los neandertales? Bueno, eso es los estudios demográficos sobre poblaciones humanas en la prehistoria no dejan de ser especulativos. Hay datos, en fin, por ejemplo, Paul Palmis está trabajando bastante sobre eso en el Paleolítico masivo, en el Pleistoceno inferior de aquí de la península ibérica. Pero lo que sí que es evidente es que la capacidad reproductiva de los humanos modernos tuvo que ser mucho más importante que la de los neandertales. Y una de las características además importantes es que los humanos modernos tenemos una necesidad energética que es bastante más baja que la de los neandertales. Los neandertales eran individuos con un esqueleto óseo que era un 40 o un 50% más pesado que el nuestro. En una estatura de 1,60 m o 1,65 m que se les calcula a los neandertales, su masa media debía ser de más de 100 kilos, porque tenía un esqueleto y eso necesitaba de una musculatura muy robusta para poder mover ese esqueleto. Es decir, que si en estado natural nosotros necesitamos 1.500 o 2.000 calorías si no hacemos ejercicio para mantenernos en nuestro metabolismo basal, los neandertales probablemente necesitaban 4.000 o 5.000 calorías. Necesitaban mucho más y en este mundo en muchas ocasiones es más rico el que menos necesita. Entonces, los humanos modernos necesitaban menos energía para poder mantenerse y sobrevivir que los neandertales. Esa también puede ser una de las causas en las cuales los humanos modernos tuvieron mucha mayor capacidad, eran más ágiles, se movían con mayor rapidez, los otros eran más fuertes, eran más robustos, pero sí que se conoce que las capacidades, la demografía de los neandertales nunca fue importante. Para expandirse es necesario el crecimiento demográfico importante, y los neandertales consiguieron expandirse hacia el oeste de Asia, pero no llegaron mucho más lejos. Homo sapiens sale de África y conquista el mundo entero. ¿Por qué? Porque es capaz, necesita menos y encima es capaz de conseguir más. Vuelvo a lo mismo, su capacidad cinegética era infinitamente más importante en el Homo sapiens que en los neandertales, porque, bueno, ahí están los datos. Los neandertales no fueron capaces de extinguir ninguna especie de megafauna, es decir, que no cazaban tanto, mientras que los sapiens, una vez que se establecen, extinguen la megafauna porque la sobreexplotan. Porque matar a un elefante les permite tener 4.000 o 5.000 kilos de carne y grasa para poder sobrevivir un invierno un grupo de 100 personas. Si tú tienes 5.000 kilos, tú puedes sobrevivir, un grupo de 100 personas puede sobrevivir 3 meses o 4 meses sin problemas. Entonces, eso hizo que los sapiens acabaran con la megafauna. Y claro, bien alimentados, la capacidad reproductiva se multiplica. Por tanto, es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando mejor alimentado estás, mejor te reproduces, más crece la población, acabas explotando más los recursos y acabas extinguiendo la megafauna. Eso es lo que les pasó. Los neandertales nunca fueron capaces de eso, por tanto, su capacidad de crecimiento demográfico siempre fue mucho más pequeña que la capacidad del Homo sapiens. Pero ¿cuántos individuos? Es muy difícil de calcular, de verdad que es muy difícil de calcular. Igualmente, si necesitaban esas 5.000 calorías, claro, tendrían de dónde conseguían esas calorías si su poder de caza no era tan agresivo como el de los sapiens. Eran cazadores también, y evidentemente los yacimientos con neandertales se ve que comían rinocerontes, que podían comer restos de mamut, que podían comer restos de toda la megafauna, pero no eran capaces de la megafauna como el Homo sapiens, y desde luego sus poblaciones tenían que ser mucho más pequeñas que las de Homo sapiens. Finalmente Homo sapiens se impuso
por su enorme capacidad de crecimiento demográfico, y eso finalmente pues acaba con cualquier otra especie. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Andrés Aragoneses. Muchas gracias, bienvenido. Ahora le voy a dar la palabra a Raquel Martínez. Abra el micro. Adelante, Raquel. Hola, buenas noches. En primer lugar, dar las gracias, bienvenido por la charla. Y yo solamente quería hacer un apunte sobre la cueva de Ardales. Las cronologías que se dan son cronologías que no están datadas las pinturas en sí, porque datar lo que son las pinturas es muy complicado. Lo que sí se ha datado es la capa que cubre a esas pinturas. Por lo tanto, sí se sabe que esas cronologías son fiables y que, bueno, que no son de Sapiens, sino que se corresponderían más a neandertales. Sí que es verdad que este debate es muy actual y que, bueno, siempre pensamos que los neandertales fueran inferiores a nosotros. Era solamente apuntar eso. Gracias. Gracias, Raquel. Me alegro de verte. Igualmente, bienvenido. Es verdad, o sea, se ha datado la capa superficial y entonces, bueno, ya el debate ahí está. Yo, desde luego, vamos, me encantaría que esta hipótesis, que este trabajo que se ha publicado por parte del equipo, en fin, con Pedro Cantalejo y todos los demás, pues que se acabara de imponer, porque verdaderamente es una historia muy, muy, muy bonita, ¿eh? El debate ahí está. Y entonces eso se acabará consolidando, como he dicho, si aparecen más yacimientos, si aparecen más datos. Y yo yo y mucha gente espero que se encuentren más y que haya más dataciones en otras muchas cuevas, porque no van a estar solo en Ardales, en Maltravieso y en La Pasiega. Tiene que estar, si están en esos 3 yacimientos, tiene que estar en otros muchos más y seguramente aparecerán en un futuro próximo. Muchas gracias. Una cosilla. Actualmente hay un compañero mío de la Universidad de Cádiz que está haciendo el doctorado sobre este tipo de debate y examinando esas pinturas y otras cuevas también. Estamos entonces expectantes de que aparezcan nuevos datos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias, bienvenido. Y ahora le voy a pasar la palabra precisamente a Isaac Moreno Gallo. Adelante, Isaac. A ver, ¿se me oye bien? Sí. Buenas noches. Sí, sí. Sobre esto mismo, seguramente conoces los trabajos de Joao Silao sobre la datación de las pinturas con uranio torio. Sí, muy controvertido, sí. Lo sé, pero que muchas de las pinturas que parecía que fueran sapiens, ahora parece que han pasado a la época neandertal, ¿no? Precisamente por eso. Y en ese sentido, pues los neandertales sí que serían capaces de hacer también arte, ¿no? Entre otras muchas cosas, ritos funerarios y otras cosas que se les reconocen últimamente. ¿Conoces los trabajos? ¿Estás de acuerdo con ellos? Bueno, no es mi especialidad. Yo no te puedo decir porque no es mi especialidad. Pero, vamos, yo creo que en la humanización que se ha producido de los neandertales, las hipótesis que antes parecían cosas totalmente imposibles, pues empiezan a haber datos que conducen a pensar que los neandertales sí eran capaces de manejar, de fabricar, de producir arte. Y, bueno, estas nuevas dataciones, estas nuevas reinterpretaciones de las dataciones en las cuales, si aparecen en época en las cuales vivían los neandertales y no había sapiens todavía en la península ibérica, pues lo lógico es pensar parsimoniosamente que fueron los neandertales los que fueron capaces de producir este tipo de arte. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que los neandertales sean, pues eso, una especie inteligente, una especie más humana, una especie muy parecida a nosotros, pero también es verdad, y en eso sí que, no, si hubieran sido más inteligentes que nosotros, habrían sobrevivido ellos y no habríamos sobrevivido nosotros. Si ellos hubieran estado más capacitados, hubieran sido más aptos, serían los que estarían aquí ahora y no estaríamos nosotros. Entonces, también ese es el límite que le quiero poner a toda esta historia. No le quiero poner más. Siempre, si nosotros estamos aquí es porque nuestros antepasados ganaron. Si no, estarían ellos. Es la realidad, es así. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, bienvenido. Ahora voy a dar la palabra precisamente a José. Abra el micro. Adelante, José. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí.
Hola, bienvenido. En primer lugar, darte la enhorabuena. Me ha encantado la conferencia y la verdad que me ha parecido súper interesante. Y bueno, ante todo te doy un saludo, que nos vemos, espero nos volvamos a ver pronto. Sí. Y te quería comentar un detalle que me ha parecido muy interesante, que es, por ejemplo, has mencionado que la existencia en la actualidad de la megafauna, que se da, por ejemplo, en el planeta en 2 continentes, como sería el africano y el asiático. En el caso del africano has mencionado de que la hemos podido contemplar gracias a la acción de por ejemplo, la defensa de la naturaleza con insectos, como es el caso del mosquito tsetse, ¿no? Y quería preguntarte, por ejemplo, en el caso del continente asiático, si se conocen los factores por los que hoy en día ha sobrevivido la megafauna. Bueno, ya creo que lo he explicado durante la conferencia, lo he explicado porque esa megafauna sobrevive en las selvas tropicales, ecuatoriales, porque son zonas donde la penetración humana no se ha producido hasta muy recientemente. Porque son lugares inhóspitos. Nosotros no vivimos en bosques cerrados, porque no podemos movernos, no somos capaces de caminar en sitios donde la vegetación es excesivamente espesa. Y esto no hace falta irse a la selva tropical, esto en un bosque mediterráneo denso ya es imposible. Si no están abiertas las veredas, uno no se puede mover dentro de la vegetación densa. Por tanto, en lugares donde la selva tropical, donde las precipitaciones son en algunos puntos de 4 o 5 mil y hasta más litros por metro cuadrado al año, la vegetación es tan densa que los humanos no han vivido ahí, no han podido colonizar esos territorios y la megafauna pues ha estado viviendo ahí, y sucede tanto en la India como en Indonesia, como en la selva tropical africana, donde todavía se conserva esa megafauna. ¿Ahora qué está sucediendo? Pues que nos estamos cargando la selva, y conforme nos cargamos la selva, pues estamos impidiendo que la megafauna que habita en la selva pueda sobrevivir. Por eso es lo que está. Pero bueno, todavía sobreviven pues 3 especies de rinoceronte en el sur asiático, todavía sobrevive el elefante asiático, etcétera. Pero poco a poco esos ecosistemas donde estas especies habitan, si los vamos destruyendo, acabaremos con la supervivencia de estas especies. Ese es el futuro. O lo paramos o también se extinguirá. ¿De acuerdo? Vale, gracias, bienvenido. Muchas gracias, José. Voy a dar la palabra en este momento a Pau Obrado Carbonell. Pau, abra el micro, adelante. Hola, muy buenas noches. Felicidades por la conferencia y a los organizadores también. Ha sido una buena idea. Una pregunta tengo yo. No sé si, por ignorancia totalmente, ¿en qué momento se utiliza el fuego y se cocina la carne? Pasan de comer carne cruda a carne cocinada. Si eso tiene que ver algo en que Sapiens evolucione mejor que Neandertal, o viene de antes, un poquito para situar la cronología hasta del fuego con todo esto. Gracias, Pau. El dominio del fuego es otro debate importante en la evolución humana. Es un gran debate. Hay una discusión muy importante. En Europa el dominio del fuego no se produce hasta entrado el Pleistoceno medio, hasta muy avanzado el Pleistoceno medio, y las formas de preneandertales y neandertales ya son formas que dominan el fuego y que lo utilizan de manera normalizada. Y bueno, pues siempre está el clásico dibujo en el cual se puede observar a los neandertales alrededor del fuego, pues comunicándose entre ellos, enseñando los adultos a los niños, enseñando a la talla de la piedra, etcétera. Entonces, la transmisión del conocimiento siempre se ha hecho, o se habla de ella, en los lugares donde aparecen los homínidos sentados alrededor del fuego, hablando entre ellos y transmitiendo el conocimiento.
¿Cuándo empieza el fuego a ser domesticado por parte de los humanos o de los homínidos? Este es el gran debate. Hay quien no asume que sea anterior a medio millón de años. Hay quien, por ejemplo, en Israel, en el yacimiento de Gesher Benot Jacob, que tiene una cronología próxima a 800.000 años, pues se ha detectado la presencia de hogares continuados de manera bastante abundante y fue publicado ya por el equipo dirigido por la profesora Naama Goren-Inbar hace ya bastante tiempo, hace ya casi 20 años. Pero hay un debate y hay gente que no lo admite. También se habla de la presencia de fuegos domesticados en el interior de cuevas en Sudáfrica de más de 1 millón de años. Es el gran debate. Pero en todo caso, el dominio del fuego cambia el comportamiento humano. El fuego, además de calentar, permite cocinar y eso cambia y transforma tanto el comportamiento como la fisiología de los homínidos, porque la cocina pues cambia los procesos de digestión y todo lo que conllevan entre sí, ¿no? Entonces, en todo caso, los neandertales dominaban el fuego, lo utilizaban de manera normalizada y los Homo sapiens también utilizaban el fuego y hacían lo mismo, cocinaban, lo utilizaban para calentarse, o sea que el fuego en esta relación entre neandertales y Homo sapiens, como ya se había desarrollado con bastante tiempo precedente, no afecta a lo que estamos hablando. Tanto neandertales como sapiens tenían un dominio de fuego bastante claro. O sea que ambos utilizaban esa fuente de energía de manera normalizada y con los mismos objetivos. Moltes gràcies, Pau, y bona nit. Voy a hacer una pregunta que han chateado nuestro público precisamente, pues te voy a trasladar una pregunta de Pedro, pues pregunta que si existe alguna evidencia que el neandertal haya podido asimilar algo de la tecnología de Sapiens. ¿Qué crees? Bueno, hay una industria que se llama el chattelperroniense, que sí que hay una cosa interesante y es que la industria típica del musteriense, la industria típica musteriense, la de los clásica de los neandertales, prácticamente no tiene ninguna innovación durante todo su periodo de existencia, durante 300 y pico mil años. El musteriense, una vez que se desarrolla, permanece en estasis, prácticamente no tiene ningún avance tecnológico durante cientos de miles de años y al final del musteriense aparece una forma de tecnología que se llama el chattelperroniense, que está descrita como si se produjera por la influencia de las industrias que aporta los humanos modernos. En fin, es una influencia del humano moderno respecto del musteriense que se adapta a una tecnología un poquito más avanzada, que es lo que se llama el chattelperroniense. Esto es lo que dicen los arqueólogos y parece ser que sí que hubo una cierta influencia al final del musteriense en ese contacto entre humanos modernos y neandertales. Tengo una nueva pregunta de Pedro. Esta segunda pregunta pues te traslada precisamente que si la mayor capacidad cinegética de Sapiens podría deberse, además de una mejor tecnología, a una mejor comunicación y capacidad de organizarse. ¿Qué crees? Bienvenido. Probablemente todo. Homo sapiens seguramente es más social y con mayor capacidad cinegética debido a su mayor socialización. Probablemente eran grupos humanos más grandes y mejor organizados que los neandertales y eso contribuyó a poder vencer en la ocupación del territorio que tenía, era por derecho propio, era de los neandertales. Fue un genocidio finalmente lo que hicieron los sapiens con los neandertales, puesto que finalmente acabaron extinguiéndolos. Y esto fue debido, pues, probablemente a todo eso. O sea, la adaptación del más apto, o sea, la victoria del más apto, aparte de ser a causa de cuestiones biológicas individuales, también aquí en el caso del Homo sapiens juega su enorme capacidad de socialización, que es respecto de cualquier otra especie precedente. Los humanos modernos
somos un homínido, igual que los neandertales o que cualquier otra especie precedente de homínido. Pero las capacidades organizativas del Homo sapiens han superado con creces a las de cualquier otra especie precedente. Y eso es lo que les hizo vencedores respecto de neandertales, de otra forma en Asia que se llaman los denisovanos, o de las últimas formas de Homo erectus que habitaban el sureste asiático. Si no, vuelvo a repetir, habrían sido los otros los que... Entonces, una de las formas adaptativas del Homo sapiens es su enorme capacidad de socialización y de organización y estructuración en cuanto a todas sus actividades. Y desde luego, en el arte de la guerra, pues seguramente se organizaban mejor que los neandertales, tenían una tecnología más avanzada y finalmente pues ganaron. Y evidentemente ganaron porque si no, vuelvo a repetir que nosotros no estaríamos aquí. Muchas gracias, bienvenido. Te traslado una nueva pregunta, esta vez, en esta ocasión, de Roberto Torres, que pregunta que ¿qué ocurre con la selva amazónica? Es su duda. ¿Qué ocurre con la selva amazónica? Pues la selva amazónica se empezó a poblar cuando llegaron los primeros Homo sapiens, las primeras colonizaciones, son poblaciones muy pequeñas, o sea, los habitantes de la selva amazónica son poblaciones de grupos humanos muy pequeños, porque es que además cuando hay selva densa no permite que haya grandes grupos y humanos que puedan habitar en esos territorios. Y bueno, pues el destino de la selva amazónica, si no se para, es la destrucción. ¿Qué ocurre con la selva amazónica? Pues eso, que cuando llegaron acabaron con todos los mamíferos de la pampa y ya solo sobreviven algunos mamíferos grandes en la selva amazónica, como son los tapires, ¿no? Los tapires estos del Amazonas, que son la especie en estado salvaje más grande que hay, de 200, pesan en torno a 250 kilos. Todas las otras especies son de tamaños más pequeños. Y la selva amazónica pues se ha ido conservando en su estado natural hasta que los intereses económicos, agrícolas y de otro tipo que están llevando a cabo los estados de los cuales todavía componen la extensión natural de la selva amazónica, pues se está destruyendo a marchas agigantadas. ¿Qué ocurre? Pues que si no lo paramos se va a destruir. Y si de esta selva amazónica acabaremos destruyendo el principal pulmón del planeta. Muchas gracias, bienvenido. Tengo una nueva pregunta, esta vez de cine. ¿Qué opinión, según Francisco Carlos de Miguel Jiménez, que pues pregunta por la película En busca del fuego, qué opinión te merece? Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Ya hace tiempo que la vi y bueno, en fin, el cine y la realidad científica, a pesar de que hubo un asesoramiento científico para la producción de esa película, pues no siempre se corresponde con la realidad. Y luego además, esta película ya tiene muchos años, hace muchos años, las interpretaciones que hay ahora pues probablemente no se corresponden con la interpretación que da la película, que lo hace de una manera bastante novelesca en cuanto a la localización del fuego y la protección del fuego y el transporte del fuego, ¿no? No lo sé, no puedo, no soy especialista y no creo que no debo opinar sobre ese tema. Pues tengo una nueva pregunta en esta ocasión de Magda Pérez Navarro, que pues tiene problemas de audio y bueno, quiere trasladarte pues a través de mí esa pregunta. Dice que bueno, que ¿por qué no se dio lugar a una especie híbrida en el cruce de las dos especies? Bienvenido. Pues probablemente se dio a una especie híbrida. Nosotros somos un híbrido entre Neandertal y Sapiens. Lo que pasa es que tenemos un 90 y pico muy grande de genoma tipo Sapiens y un poquito de genoma Neandertal. Entonces, eso abunda en lo que he dicho al principio, ¿no? De que la destrucción, o sea, la confrontación entre Sapiens y Neandertal tuvo que ser bastante compleja y bastante dura, puesto que los neandertales acabaron extinguiéndose, a pesar de que nos dejaron ese pequeño porcentaje de genoma neandertal. Si no hubiera habido confrontación
y hubieran hecho un tratado de paz, muy probablemente se habrían acabado fusionando y nosotros seríamos unos híbridos que tendríamos un 50% de Neandertal y un 50% de Sapiens, pero no es así. Acabamos con la gran parte de los neandertales y solo una pequeña parte de los neandertales, probablemente a partir de las mujeres neandertales que se incluyeron con los grupos de humanos modernos, ha llegado ese pequeño porcentaje de genoma neandertal hasta nosotros. Probablemente esto es así. Si no, pues seríamos mestizos. Por ejemplo, en Latinoamérica está lleno de mestizos, de gente que se ha mezclado entre autóctonos de allí con europeos o con africanos, y ahí hay un mestizaje en el cual las formas humanas que hay tienen un poco de todo. Son gente que tienen una mezcolanza tremenda, porque ha habido una mezcla que no ha sido basada exclusivamente en la exterminación del contrario. Pero aquí, básicamente, el contrario desapareció y solo se ha perpetuado la parte, o básicamente la parte sapiens. Sin embargo, pues algo ha quedado y por eso ahora sabemos que los neandertales eran la misma especie que el Homo sapiens a nivel biológico, porque si no, no se habrían podido mezclar. Muchísimas gracias, bienvenido. Voy a dar ahora la palabra a Antonio Bautista, ahora el micro. Adelante, Antonio. Hola, buenas noches. Le quería felicitar por la conferencia y bueno, usted ha comentado que el Homo sapiens contó con ventajas tecnológicas a la hora de desarrollar un mayor nivel de caza, y eso me ha recordado a que hace unos años una antropóloga estadounidense lanzó la teoría de que entre esas ventajas cinegéticas tuvo mucha importancia la domesticación de los lobos. Entonces yo quisiera saber qué opina usted sobre eso, si la domesticación del lobo o de los lobos supuso una ventaja tecnológica a la hora del Homo sapiens disputarle la caza al hombre neandertal. Bueno, ahora acaba de salir una noticia en la cual se dice que los primeros humanos que llegaron a América iban acompañados ya con sus propios perros domesticados a partir de los lobos. No se tiene noticia de que el Homo sapiens hubiera domesticado a ninguna especie de carnívoro, ni ninguna otra, previamente a la colonización de Europa. O sea, no se tiene constancia, no hay ningún dato que diga que Homo sapiens había domesticado ya lobos u otras especies durante el periodo en el cual se coloniza Europa en competición directa con los neandertales. Por tanto, yo creo que no, sería una especulación tremenda hablar de este tema, porque no hay datos y sobre todo nadie habla de domesticación en edades previas a la extinción de los neandertales. Yo creo que no, yo no me atrevo a hablar del tema. Muchas gracias, Antonio, gran compañero de universidad, de cuando fuimos compañeros. Y ahora precisamente voy a dar la palabra pues a Azucena. Azucena, abra el micro. Adelante. Hola, buenas noches, Alfonso, buenas noches a todos. Felicidades, bienvenido por la ponencia y muchas gracias, ha sido muy interesante. Bueno, antes ha citado las interpretaciones que se han dado sobre la pintura rupestre, ¿no? Me gustaría saber si existe un censo de calidad sobre estas pinturas, porque, bueno, asumimos que no son obras maestras, obras de arte, ¿no? Yo vivo en Burgos, nací en Burgos y tengo muy cerca Santander, diferentes lugares donde podemos admirar pinturas rupestres y arte de diferentes maneras. Y luego, por otra parte, pues esos temas de los que se trataban, ¿no? En estas pinturas, como algunos, lo que acaba de decir Antonio, igual para conseguir caza abundante y demás, ¿no? Eran como las pinturas como motivo de magia, ¿no? De atraer a los animales. Lo otro, pues el misterio de la fecundidad o otros fines, ¿no? Me gustaría que nos hablara un poquito. Bueno, las pinturas que han sido atribuidas a la fabricación por parte de los neandertales son pinturas que son básicamente hechas con las manos, en las cuales no aparecen
formas concretas, ¿no? El arte tipo ya desarrollado, en fin, tanto en el solotrenses o magdalenienses o no sé si en periodos más antiguos, ya es otra cosa. O sea, cuando uno va a visitar las cuevas del norte de la península o las cuevas de arte mediterráneo, ya se ven formas que sí que son interpretables. Pero en periodos de la época de los neandertales, las pinturas que son atribuidas a ellos están hechas con las manos y no representan a formas que sean interpretables y reconocibles. O sea, con lo cual, yo no soy especialista en pinturas, por supuesto, ¿no? Yo soy paleontólogo, no soy arqueólogo y no creo que deba hablar del tema, pero no parece que hubiera una intencionalidad o un tipo de interpretación ritual. O sea, cuando uno entra en Altamira o cuando uno entra en Lascaux o en Chauvet, tú te das cuenta que estás en santuarios de la prehistoria. Eso, quien ha hecho eso, lo ha hecho con una intencionalidad. Y bueno, pues cuando se pintan ese tipo de cavernas de la manera que se pintan, uno te das cuenta de que después de eso poco se ha inventado en arte después de ver Lascaux o después de ver Altamira, ¿eh? O sea, no eran peores artistas estos que Miguel Ángel, ¿eh? Eran verdaderamente gente con unas capacidades tremendas. Entonces, eso tiene unas connotaciones que las pinturas que son atribuidas a los neandertales yo creo que no las tienen. No podemos llegar más lejos, y si se ha pintado dentro de una cueva con las manos, pues habrá pinturas con las manos, pero atribuirles actos rituales y actos de otro tipo, yo no me atrevo. No lo sé, no sé cómo lo interpretan los arqueólogos, pero creo que sería especular demasiado. De verdad que no está la cosa tan elaborada como cuando tú te encuentras una Venus de Paleolítico superior, que ya tiene otro aspecto. De verdad que si los neandertales eran capaces de hacer arte, los datos que se han localizado atribuidos a ellos de ese arte son mucho más rudimentarios que los que después se atribuyen a la actividad del Homo sapiens. Y por tanto, buscar tipos de interpretaciones rituales, yo no me atrevo. No creo que se esté en condiciones de interpretar eso cuando todavía se está discutiendo sobre la autoría de esas pinturas, que probablemente sí están hechas por los neandertales, o por lo menos eso es lo que indican los datos. Pero más allá yo no me atrevería, de verdad. Bueno, muchas gracias. Hay que ser suficientemente honrado a la hora de interpretar los datos, y se puede especular hasta cierto punto, pero no más. Y eso sería mucha especulación. Muchas gracias, Azucena. Muchas gracias, bienvenido. Voy a darle ahora la palabra pues a Diego de la Guardia, del Grupo Despertar Hispano. Adelante, Diego. Hola, muy buenas noches a todos. Antes que nada, agradecer a Bienvenido pues por esta magnífica ponencia, y a los organizadores por traernos una vez más pues a primerísimos ponentes, a ponentes de primerísimo nivel. Quería hacerle una pregunta que va un poco relacionada con el concepto de la raza, ¿no? La raza humana. ¿Usted cree que la raza humana científicamente pertenezca solo a una variedad, Homo sapiens mezclada con neandertal en este caso? ¿O usted cree que tenemos características diferentes entre diferentes partes del mundo, tan diferenciativas como para hablar de razas, incluso de raza mestiza? Muchas gracias. Bueno, ya no se admiten las razas. Ya según los estudios genéticos no se admiten las razas dentro de lo que es la especie humana. Y este es un tema, bueno, pues ahí tenemos distintos fenotipos, asiático, africano, europeo, etcétera, o americano, pero genéticamente somos tan próximos que no se admite la existencia de razas. Y además es un tema que yo prefiero obviarlo por las potenciales connotaciones que tenga cualquier opinión que uno realice sobre esta cuestión, que yo creo que, en fin, mejor dejémoslo ahí. De verdad, prefiero no contestar a esta pregunta. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Se lo agradezco. Nada.
Muchísimas gracias, Diego, por tu pregunta, y voy a darle la palabra ahora a Geslón. Geslón, ¿habla el micro? Ges, tiene problemas de audio, y si no hay otra pregunta que, bueno, pues que el público quiera hacer, pues yo creo que es el momento precisamente de dar las gracias por este enorme esfuerzo que Bienvenido ha hecho por estar esta noche con nosotros, y digamos ha dado luz justamente y ha relacionado perfectamente lo que son los cambios ecológicos y los cambios, precisamente los problemas paleontológicos de reproducción justamente de esa fauna, de esa megafauna, pues en, digamos, en esa crisis justamente de esa especie neandertal y esa sucesión, precisamente esa especie que ha dominado el mundo, que es pues el Homo sapiens sapiens. Y bueno, Bienvenido, no te he dicho nunca bueno, Miguel y yo nos callamos precisamente, hicimos chitón, nos dijimos precisamente esa sorpresa que tenemos preparado para ti, porque vamos a abrir todos el micro y vamos a darte un fuerte abrazo. Muchas gracias, Bienvenido. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y con precisamente este momento pues de agradecimiento a Bienvenido, pues también pues decirle que tiene su butaca VIP, su momento precisamente VIP y en todas nuestras conferencias, futuras conferencias para participar, y que esta es su casa y que estamos muy agradecidos. Y nada, pues convidarlos a todos, porque mañana seguimos precisamente ciclo de conferencias, no descansamos, estamos locos por la historia. Y mañana nos vamos a Rusia, mañana nos vamos precisamente con don José de Rivas en la corte de Catalina la Grande, y bueno, espero que pues también, pues Bienvenido, pues también, pues ya sabes, tienes aquí tu casa para lo que quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias.